Y 2 doctores ahí en un centro neurológico me dijeron, tú tienes ELA. Entonces en ese momento ya empecé a aceptarlo, empecé a entender que era la enfermedad. No fue fácil, pero cuando llego a Panamá, curiosamente, venía el Día de las Enfermedades Raras y conocí a un grupo de pacientes con ELA, lo cual me dio una fuerza para seguir adelante y ahí fue donde empezó toda esta idea a barajearse en mi cabeza de pasión por vivir. Y ahí me di cuenta de que la vida hay que seguirla. O sea, yo tenía 2 opciones, o quedarme postrado en una cama o seguir adelante. Y decidí seguir adelante. Y no existe, o sea, así como tú haces un examen si tienes influenza o no, si tienes esto o no, no existe un examen que te diga tienes ELA. O sea, es una combinación de elementos que te dan. Estamos con Sonido Humano y aquí está la bella Debbie Kuznicki con nosotros. ¿Cómo estás, bella? Bien, bien. ¿Todo bien? Yo Sí. eso sí los trajiste antes, los lentes. Sí, hombre, sí. Sí, varias veces. Me gustan. Es verdad que hay lentes que yo nunca uso. Yo recuerdo que te he vacilado con eso porque son bien cincuenteros. Sí. Final de los 50. Guillermo empieza todos los programas hablándome de mis lentes. Y tengo ¿Pero lentes quién que te manda a ven... traer unos lentes diferentes todo el tiempo? No, en verdad sí tengo lentes que prácticamente nunca uso, ya sea por comodidad o porque son muy pesados o porque... La gente que está en radioncom.com, en la aplicación móvil y en YouTube te puede ver. Que es verdad que los cambio, que es verdad sí, que siempre. son- Sí. Yo los cambio como la gente se cambia los aretes, pues. ¿Cuántos tienes? 56 ¿56 qué? pares de lentes de ver. Tú tienes 56 para el lente de Debbie. Tú debes tener menos de 250. O sea, que ayer me dijeron lo mismo. Y yo dije, pero es que 56 son bastante. Y eso que yo he dejado de comprar porque en verdad, o sea, a menos que vea uno que yo diga, es que wow, qué cool, y no tengo algo así, entonces ahí y tengo como 5 en mi casa que tengo que mandar a hacer. Porque, ojo, tú puedes conseguir lentes bien baratos. O sea, el frame yo consigo hasta de $5. Obviamente lo que cuesta es mandarlo a hacer porque los míos son de ver. Entonces no es que... Entonces tampoco es que... O sea, no voy a gastarme $500 al mes en lentes. En algún momento de mi vida lo hice, pero ya pasé esa obsesión. Así que sí, pero oye, pero yo creo que 56 lentes de ver no son poquitos. A mí me daría vergüenza tener más. Aunque mi sueño sería tener así como Elton John. Que tiene como 200,000 para el lente. 200,000 de una cosa. El problema es que una casa llena la de... receta te puede cambiar. Y si te cambia la receta, entonces ¿tú qué haces? ¿Vas a cambiar 200,000 para el lente? Ah, claro, porque no Esa es la otra razón por la que él no me compra. lentes oscuros de esos normales, comunes y corrientes. Claro, esa es la otra razón por la cual como he hecho más pausada, porque ¿qué pasa si yo en 3 años me cambia la receta? Claro, porque son puede lentes pasar. de ver. Sí. Wow. Sí, yo veo con esto. Y entonces es un problema, porque no es barato cambiar 56. ¿Y por qué los polarizas? Algunos son polarizados y otros no. Ah. O sea, esto no es polarizado, esto tiene color. Por pifia, pues. Bueno. La pifiosa Debbie. ¿Qué tenemos para hoy? Para mí los lentes son Bien como ochentero pequeñas eso de la pifia. para mí los lentes son como pequeñas esculturas, me encantan. Oíste, te dejó un poco atrás eso de ¿Qué? la pifia. Eso de ¿qué pifia? Ahorita me digo que pifia. Ya nadie dice pifia. Bueno, pero uno Es creció como con decir eso. pichicuma. Pues uno creció con eso, ¿no? Uno creció diciendo que pifia no se le quita. La OP. ¿Te acuerdas cuando se decía la OP? ¿Y qué pasó en la OP? No, eso no. ¿No? La P. La OP. No sé qué es la OP. Ah, ¿viste? Tenemos con nosotros a Rogelio para que pueda hablar. ¿Cómo estás, Rogelio? Rogelio Chiari, de Pasión por Vivir. Pero me quedé calladito. De Pasión por Vivir. Ahora vamos a ¿Tú hablar te de acuerdas qué. de la OP? Claro que sí, Bueno, o sea, le pasa a David y que yo no nací, yo no soy... ¿Cómo así, Debbie? No. No. David tiene 20 años. Claro que sí. La OP no, la P. No, La OP. La OP. La OP no se ¿Y qué pasó la OP? Es la OP. ¿Qué es la OP? Ay, chala. I'm so Como sorry. amigo, ¿no? Es como brother. No sí, sé, pero así. acuérdense que yo soy más joven. Capaz no lo parezco, No, ya pero me di soy. cuenta que tú tienes 22 años. No, 22 no. 39. Ahora, 39. Los lentes, pues siempre la veo con un lente diferente, pero no había caído en cuenta jamás de que podía llegar a tener 56. 56 es bastante. ¿Verdad? Es un Y- montón. Tengo uno por semana. pero ayer también alguien me dijo, yo pensé que hubiese tenido más. Con Digo, más. 56 te Yo puedes tengo- poner uno por semana y no tienes que volver a ponértelo hasta el año siguiente. Pero te digo, O sea, yo tengo 2. Y yo pienso y que cuando tengo que cambiar la receta, tú de repente te imaginas que tener que cambiar la receta con 56 lentes. yo No, muy empecé fuerte. a hacerme los lentes porque digo, yo siempre, o sea, necesitaba lentes, usaba lentes de contacto. Cuando dejé de usar lentes de contacto y me hice el primer lente con un lugar donde realmente vi la diferencia y dije, no más lentes de contacto. Eso fue en el 2018, creo que fue, que ha pasado su tiempito. Y me empecé, o sea, me hicieron obviamente el examen, esta es tu receta, y ahí empecé a hacerme los lentes. Y yo tuve a mi tercer hijo, mi tercera hija
hace 3 años y te lo juro tenía pánico. O sea, que si yo te digo porque que muchas mujeres le cambian la receta en el embarazo. ¿Tú te imaginas? Yo te digo que muero. tus lentes están bien pifiosos, tú no sabes qué es lo que yo te estoy No, diciendo. pifioso sí. Sí. Pifia sí. Sí, Pifia hombre. los 80. La Sí, pifia claro. sí. Yo decía, oye, ¿qué pifia? Que no sepas qué es pichicuma, yo también, yo lo entiendo, porque yo No sé qué es tuve pichicuma. que preguntar. Yo no sé eso qué es. Pichicuma es duro, pues, que... Ah, ok. Codo. Pero eso es los 70. En los 70 se usaban mucho esos pichicuma. Hay una canción de Robin Blake creo que lo usa también. No, hay un montón de slangs que estoy segura que no me los conozco. Pero, De los 50, es más, cuando tuve el programa Empower, me acuerdo que, o sea, son inventos míos que yo me pongo a inventar cosas en los programas, y era un programa que obviamente estaba basado mucho en historia, y me acuerdo que para escribir los segmentos, los nombres de los segmentos, yo me senté con mi papá. Mi papá tampoco es tan viejo, ¿no? Pero es más viejo que yo, obviamente, y me senté con él y dije, pa, cuéntame cuáles algunos slangs como para decir, no sé, tal cosa. Y tengo que buscar ese documento. Pero me acuerdo que cuando yo presentaba como uno de los segmentos del programa, le puse los nombres así. Ahora no me acuerdo cómo eran, pero eran nombres así todos claro, graciosos, claro. como de los 60s, 70s, de cómo se llamaban las cosas en Panamá. O sea, los slangs, pues, de cosas que hoy en día nosotros obviamente no lo hablamos así. Y eso cambia hoy en día cambia por día. Estoy segura que con mis hijos dicen cosas que yo no entiendo lo que dicen. No. Yo hablo un dialecto incomprensible para uno. La verdad que sí. Especialmente con las abreviaciones. Las que abreviaciones. Lo están haciendo, oye, lo están haciendo en los periódicos. El otro día dije, pero ¿quién está haciendo esta portada? ¿Un adolescente? Qué vergüenza. Sí. TP2, brother, pongo toda la palabra, por el amor de Dios, es una portada de un periódico. Bueno, por lo menos existe ChatGPT, ¿no? Lo pones ahí y nos enteramos ya. Nos enteramos de queda todo. otra, ¿no? Nos enteramos de todo. Sí. Totalmente. No, espantoso. Pero bueno, tenemos con nosotros a Rogelio Chiari. Rogelio tiene una página, un espacio de comunicación que se llama Vivir por Más, que es bastante... Pasión por vivir. Pasión por vivir. Vivir por Más es el bendito eslogan del Panamá. De verdad. Así de, vive por más. Ese es el eslogan de Panamá, ¿sabías? ¿De qué? ¿De El Panamá? eslogan que creó, no sé si no es la oficina de turismo o quién es, porque todavía no estoy clara quién fue el que armó ese eslogan panameño, pero el eslogan de Panamá, así como todos los países tienen su eslogan es Panamá, vive por más. Jamás había escuchado. Que me suena como una ambulancia. Sí, eso ¿Cómo no- así? Primero- Vive por más, vive, o sea, vive. Pero eso hace mucho tiempo que... ¿No? ¿Eso cuánto tiempo tiene? Un par de meses creo Par que de es. meses por ahí. Sí. O sea, se lo inventaron a Sí. 3 meses de que termine el Sí. plan gobierno. Sí. pero Como sí. muchas cosas, ¿no te crees que hay algunas incluso que esta semana se inventaron? Eso es lo que estoy leyendo. Es increíble, ¿ya? Es increíble. El descaro es increíble. Eso es lo que te iba a decir. Hay gente que no tiene respeto ni por nada. Porque no ni por el hay apellido que le pusieron. Porque no hay justicia, porque la gente no va presa. Cuando la gente empiece a ir presa por sus delitos, ahí va a ser la diferencia. Pero bueno, Pasión por Vivir es un espacio que tampoco tiene mucho tiempo, que Rogelio empezó a inicios de este año, final del año pasado, A principios de este año. a principios de este año, luego de un tiempo largo, que como 1 año y medio más o menos, de estar buscando cuál era su diagnóstico, básicamente. Un poco menos de 1 año y medio, pero sí, un par de meses realmente. ¿A un par de meses? Varios meses. Wow. Sí, bueno, yo me acuerdo Sí, que sí, tuviste claro, un tiempo desde el que... principio, y que nos va obviamente a contar un poquito acerca de su historia. Primero que todo, quisiera que nos cuentes quién es Rogelio. Aparte de tu diagnóstico, ¿quién es Rogelio? Sí. Yo soy un panameño de 52 años que estudió diseño gráfico y terminó haciendo marketing. No sé qué más decirte. Soy una persona que ama los tatuajes, soy una persona bastante alegre, divertida, soy una persona... soy confiable, soy una persona... no sé, o sea, yo creo que soy muy yo. Es mi esencia, o sea, Rogelio sí es Rogelio, o sea, hablar de uno mismo así como que en tercera persona suena como feo, pero realmente yo soy yo, o sea, yo soy yo. O sea, no sé, creo que lo que tú ves de mí es lo que es. Es lo que yo soy, sí. No, totalmente. Y te dedicaste muchos años al marketing. ¿Cómo llegaste a eso y cómo lo llevaste a tu día a día? Yo estudié diseño gráfico, cuando salí de la universidad, estudié diseño gráfico en Miami Art School en Miami, y cuando regresé a Panamá estuve dedicado a hacer un poco de diseño por un tiempo y trabajé con mi hermano. Luego de eso, por razones de la vida, porque las cosas van cambiando, en ese momento mi hermano y mi cuñada decidieron abrir Mac Store. ¿Te acuerdas de la tienda de Me acuerdo Apple del en primer Panamá? Mac Store, O sea, sí. al principio cuando abrió creo que fue en el año 2004.
en Fue ese en el momento 2004. como que todo cambió. O sea, hice como que un switch completo de todo lo que yo estaba haciendo y terminé no solo manejando la tienda, sino también llevando el branding de la tienda. Y ya de ahí me quedé como que en ese mundo que creo que me gusta. O sea, realmente hago poco la parte de diseño. Que ahí nos conocimos, by the way, o sea, que ha pasado Ahí nos muchos conocimos. años. Nosotros tenemos muchos años de conocernos, desde 2004. Bueno, no 2004 no, porque está afuera. Más o Pero menos sí, por ahí, ¿no? pero sí. Pero bueno, hemos mantenido una bonita amistad durante todos estos tiempos. Y bueno, de ahí terminé haciendo marketing y para mí el branding siempre fue como que muy importante. Entonces yo creo que eso forma parte de mi identidad, que es lo que estábamos hablando ahora, y yo me identifico mucho con cómo soy yo. Y así mismo trato de llevar mi proyecto de Pasión por Vivir. Claro que sí. Bueno, la razón de que Rogelio creó Pasión por Vivir es porque obtuvo un diagnóstico de ELA no hace mucho tiempo. Cuéntame cómo fue ese proceso. A mí me tocó ver parte de eso, porque, bueno, nos conocemos hace mucho tiempo y nos veíamos bastante en ese momento y me acuerdo pues de todo, de no saber qué era, de empezar a sentir los síntomas, que creo que es importante para otras personas que quizás puedan estar experimentando algo parecido. ¿Cómo fue eso para ti? ¿Cómo fue todo ese proceso y las dificultades que tuviste con eso también? Ok, bueno, siempre trato de empezar un poco como que echando para atrás desde cómo empecé a sentir, cómo fueron los síntomas. Y en un principio lo que sentí fue que a principios del año pasado empecé a tener como que un juego de presión que era como una montaña rusa, la tenía entre alta y baja, y yo realmente no sabía qué era, yo nunca había sufrido de la presión. Y decidí un día, porque ya tenía como casi una semana de estar acostado en una cama con dolores de cabeza y muy mal, decidí pararme y hacer ejercicios. Hacer eso me cambió por completo todo, me sentí mucho mejor, mi vida cambió. Empecé a hacer no solo ejercicios de cardio, sino de pesas, y estaba en un momento muy bien, que me sentía muy bien, con mis 51 años, me sentía físicamente, me veía bien, o sea, me sentía bien, estaba muy bien. Y de repente, un día empecé a cojear. Y ahí fue como que empecé a notar que algo raro estaba pasando. Sentía que las piernas no las podía mover con la facilidad con la que las movía antes, por ejemplo, hasta que un día, poniéndome un pantalón, perdí el balance y me caí. En ese momento decidí entonces pues ya ver qué es lo que está pasando aquí, porque esto no me hacía mucho sentido, y empecé a ir donde un ortopeda, y el ortopeda me mandó a hacerme unos exámenes, y entre esos me dice que bueno, que probablemente puede ser un disco herniado, que creo que en ese momento lo hablamos nosotros también, y bueno... Sí, porque conecta con los nervios. Correcto. Entonces me fui por la onda de que tenía un disco herniado y terminé yendo donde un neurocirujano que me recomendaron. El neurocirujano me mandó a hacer unas terapias, esas terapias básicas de frío-calor, 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 que por supuesto no sirvieron para absolutamente nada. Y de ahí estuve yendo a muchísimos doctores con muchos tipos terapias alternativas, o sea, lo que pudiera haber, siempre pensando que era algo en la columna. Como yo veía que esto no se me quitaba, yo una cosa que tenía claro era que yo tenía que llegar al final y descubrir qué era lo que yo tenía, porque si no sabes lo que tienes, no puedes tratarlo, no puedes tratarlo, no puedes aceptarlo, no puedes seguir adelante. Entonces, bueno, finalmente entre una cosa y la otra, después de 3 ¿cómo es que se llama? Siempre se me olvida el nombre, el nombre de estas cosas que te ponen las agujas y demás en todo el cuerpo, que es SR o EMC, se me acaba de olvidar el nombre, perdón. Después de 3 de esos, 4 resonancias magnéticas, miles de exámenes de sangre, una punción lumbar que fue una cosa horrible, la verdad. Escuché por primera vez la palabra Lou Gehrig disease y me dijeron, ¿tú sabes lo que es eso? Yo no tengo la más remota idea, o sea, en mi vida había escuchado eso, no tenía idea. Y me dijeron, no te preocupes, no me hagas caso. Y este neurocirujano me ayudó a conseguir una cita con un neurólogo. Y en la cita del neurólogo pues ya empezó a barajearse el nombre de ELA, y ahí fue donde pues me echaron un balde de agua, pero helado. ¿Eso fue en Colombia? No, eso fue aquí en Panamá. Eso fue aquí en Panamá. Luego de que yo escuché eso, mi vida se derrumbó. O sea, digo, yo
yo les hablaba, le dije a mis hermanos, existe la eutanasia y la practican en Suiza, o sea, yo quiero ir allá, yo quiero hacer eso, yo no quiero seguir con esto. Y creo que después de eso visité como 4 doctores más, ya sea presenciales, por WhatsApp, por video, por lo que quiera que sea, en diferentes partes del mundo, tratando de buscar un resultado diferente, y todos me decían exactamente lo mismo. Hasta que fui a Colombia, que estuve en Colombia este año en el mes de febrero, el 6 de febrero, si yo mal no recuerdo. Y 2 doctores ahí en un centro neurológico me dijeron, tú tienes ELA. Entonces, en ese momento ya empecé a aceptarlo, empecé a entender que era la enfermedad. No fue fácil, pero cuando llego a Panamá, curiosamente, venía el Día de las Enfermedades Raras y conocí a un grupo de pacientes con ELA, lo cual me dio una fuerza para seguir adelante, y ahí fue donde empezó toda esta idea a barajearse en mi cabeza de pasión por vivir. Y ahí me di cuenta de que la vida hay que seguirla. O sea, yo tenía 2 opciones, o quedarme postrado en una cama o seguir adelante. Y decidí seguir adelante. Y no existe, o sea, así como tú haces un examen, si tienes influenza o no, si tienes esto o no, no existe un examen que te diga tienes ELA. O sea, es una combinación de elementos que te dan ese diagnóstico. Sí, es una enfermedad de descarte. O sea, tienes que hacerte muchos exámenes antes para poder definirlo. Claro. No es que te hiciste uno y bueno, como tú dices, ¿no? Y ya lo sabes. En mi caso me hicieron todos estos exámenes. En la mayoría de los casos son exámenes muy similares o son los mismos. Habrá situaciones a las que otras personas tengan que hacerse otro tipo de exámenes. La electromiografía, que era el examen que te estaba hablando de las agujas, que son agujas que te ponen en el cuerpo, que te pasan como corriente, que te miden los nervios. Ese examen me lo hice 3 veces para poder tener un diagnóstico, o sea, para poder definir exactamente qué era ELA, porque como que los doctores no estaban muy claros entre un resultado y el otro. O sea que a pesar de que se tienen que hacer muchos exámenes y muchas cosas, pues a veces tienes que repetir los exámenes. Y bueno, para la gente que no sabe, ELA es esclerosis lateral amiotrófica. Es una enfermedad neurodegenerativa progresiva que afecta a las neuronas motoras en el cerebro y la médula espinal. Estas neuronas son responsables de controlar los músculos voluntarios. Pero al ser de descarte, me quedo pensando que puede haber mucha gente en Panamá, por ejemplo, que lo tenga y no tiene idea, no tenga ni la más mínima idea y quizás nunca lo sepa. Bueno, mira, es una enfermedad rara. Realmente le da, creo que es de 4 a 5 personas entre 100.000 personas, o sea que es un número bien bajo. No tiene una causa conocida y son muy esporádicos. No hay una causa conocida y es esporádico, correcto. Pero sí puede haber otras personas. Yo creo que nosotros calculamos que en Panamá debemos ser 30 pacientes. Pero tú sabes, en estos días, porque mucha gente me escribe en el Instagram, y entonces esta persona me dice, yo tengo ELA. Entonces le pregunto yo, bueno, o sea, conversando entre una cosa y la otra, él aparentemente se ha hecho varios exámenes, pero no se ha hecho los exámenes apropiados, yo creo. Y alguien le dijo que tenía ELA, pero no se ha hecho los exámenes. Entonces a veces también los doctores pueden equivocarse. Por eso es que es muy importante hacerse la mayor cantidad de exámenes que te tengan que pedir, y visitar, si estás en la posibilidad de visitar otros médicos para tener otros diagnósticos, otro punto de vista, la verdad, una segunda opinión. Porque de lo contrario entonces estás diagnosticando personas que no tienen absolutamente nada. Pero es que eso es lo que iba a mencionar. Lastimosamente, y eso es algo que hemos conversado nosotros, porque una cosa es el diagnóstico y después, que lo vamos a hablar luego, es vivir con eso. O sea, lo costoso que puede ser realmente tratar de llevar una vida lo mejor posible o sobrevivir pues en tu día a día, pero también ese diagnóstico, muchos esos exámenes y esos... Camino hacia el diagnóstico. Mi pregunta es si los seguros médicos o la seguridad social panameña cubren ese camino hacia el diagnóstico. Es complicado. Bueno, en mi caso yo lo hice todo con seguro privado. O sea, gracias a Dios yo tenía un seguro privado antes, y yo tengo un trabajo, y yo puedo costearme mis exámenes y demás. Sí es costoso. La ayuda de mi familia fue muy importante y crucial
tanto psicológicamente como monetaria, porque Claro. realmente es algo bien costoso. Y los exámenes me los cubrió todo mi seguro, hasta donde los cubre. Las personas que trabajan con el seguro social, que lo utilizan, también tienen acceso a estos exámenes, pero con una diferencia: es cuando el seguro te lo puede hacer el examen. Exacto, es el Entonces, tiempo, el tema del tiempo. El tiempo es importante. Entonces tú necesitas tener, o sea, cuando tú tienes un diagnóstico como este, que es degenerativo, puede progresar ya o puede demorar. El que demore depende del medicamento. Y tú no puedes empezar el tratamiento con el medicamento si no has pasado por estos exámenes. Claro, y tú conoces gente aquí en Panamá que tiene muchísimo tiempo con la enfermedad. Conozco mucha gente conozco varias personas que tienen más de 15 años, por ejemplo, con ELA. Cada uno a su manera tiene una condición totalmente distinta, pero están vivos. Y son personas, algunos de ellos están con el seguro y están con este drama. Hay una señora que se llama Berta, que precisamente ella tiene un grupo que se llama Esclerosis Lateral Amiotrófica en Instagram, que ella formó este grupo de apoyo, y ella tiene, creo que 16 años, algo de eso, con ELA, y en estos días estaba luchando de vuelta porque no había medicamentos. Entonces, como tú tienes 16 años, o digamos que tienes 5 años tomando medicamentos y en algún momento dado te interrumpen el medicamento, eso no está bien. Claro, ahorita tenemos que ir a una pausa comercial, pero cuando regresamos vamos a hablar sobre eso. Entonces, ¿qué significa sobrevivir cada día en el ELA, especialmente en un país como Panamá? Volviendo al tema con Rogelio, a mí me parece algo súper importante que lo hemos conversado bastante y es parte de por qué creaste Pasión por Vivir, y es eso de cómo uno vive con él, porque el diagnóstico está y no hay cura en realidad para la enfermedad. Lo que hay que hacer es ver cómo uno puede vivir de la mejor o sobrevivir de la mejor manera posible. Como dices, hay gente que tiene 15 años con eso, o sea, depende de la persona y depende de tu cuidado. ¿Cómo es el día a día para Rogelio para llevar esta nueva vida para ti? Sí, es importante hacer muchas cosas, y tienes tu rutina de vida cambia. O sea, muchas cosas cambian porque vas perdiendo movilidad y así mismo vas perdiendo energía, y tienes que tratar de mantener, de cuidar lo que haces para mantener la energía. En mi día a día es importante hacer terapias. Yo hago terapias 3 veces a la semana. En este momento estoy en un programa de locomoción, creo que se llama, en un centro que se llama INBRE, y voy todas las mañanas, y ahí lo que hacemos es un poco de terapia y luego hacemos una caminadora y simulamos mucho el movimiento de caminar, porque eso es muy importante. En mi caso, yo estoy afectado en la pierna derecha, que por supuesto se me cansa la pierna izquierda también. Entonces, hago eso. Después que salgo de ahí, 3 veces a la semana hago ejercicios con mi entrenador. Hacemos estiramiento, hacemos ejercicio en la parte de arriba para poder tener más fuerzas, para poder movilizarme, o hago piscina, por ejemplo. O sea que es muy contradictorio. No tienes fuerzas, no tienes energía, pero tienes que mantener movimiento. Es la cosa más contradictoria del mundo. Pero hay que hacerlo, porque de lo contrario, pues... Es mucho más rápido la generación de él. La degeneración es muy rápida. Entonces tienes que cambiar la alimentación, tienes que mantener una alimentación bastante balanceada. Yo en mi caso, por ejemplo, era vegetariano, y por opción propia decidí empezar a comer carnes nuevamente para que fuese más fácil, porque si tenía un cuidador o alguien, pues me pudiera cocinar cosas normales. Entonces cuido mucho lo que como. Yo no soy de comer grasas, no soy de comer comida chatarra, más que de vez en cuando. Mi problema son los dulces, cosa que también debería de dejar de comer. Por todo el tema del azúcar hoy en por día. el Que tema del azúcar, correcto. Pero sí los como. Muy de sí, vez todo en balance. Sí, todo en balance. A veces se me da la mano, pero lo es hago. parte de la vida, no puedes tampoco... Es parte de la vida. Entonces, tienes que seguir adelante. Una cosa que es sumamente importante es mantener una buena actitud, porque el estrés no te hace bien. Entonces, tengo que mantener una buena actitud, y en mi día a día pues he cambiado muchas otras cosas más adicionales de hacer ejercicios. A mi rutina de trabajo también la he cambiado un poco,
Pero básicamente es eso, es una enfermedad bien costosa realmente, porque tienes que hacer muchas cosas, tienes que ir a muchos doctores cada cierto tiempo, tienes que ir a diferentes doctores y además tienes que mantener, en algunos casos, cuidador, alguien que te ayuda a movilizarte todos los días y bueno, el tema de la terapia que y va cambiando todo el tiempo, o sea, no es como que tú dices, bueno, por los próximos 6 meses esto va a ser así, o sea, es más difícil planificar en términos de budget, en términos de horarios, porque va cambiando en el día a día. Todo cambia todos los días, o sea, eso me he dado cuenta, que realmente las cosas cambian. Por ejemplo, yo vivía en un apartamento que tenía 2 pisos, yo subía las escaleras y la podía subir bien. Y en su momento pensé que era una buena terapia, los doctores me dijeron, sí, quédate ahí, no hay ningún problema. Hasta que llegó un momento que se me hizo un poco más difícil y dije, yo tengo que salir de ahí. Cuando me mudé de ahí, que me mudé a otro edificio donde las condiciones eran totalmente diferentes, creo que todo ese estrés de la mudanza y la incertidumbre y todos los cambios que yo tenía en ese momento me degeneraron un poco. Okay. Y me ha costado, ahora uso, aparte del bastón, uso una andadera que no utilizaba antes. Y a veces tengo un scooter donde me puedo movilizar en lugares más abiertos. Como un supermercado. Sí, como un supermercado, si voy al mall o cosas así. Pero ahí es donde te das cuenta que tu situación cambia todos los días. Entonces, progresivamente hay que adaptar cosas en casa. O sea, que si hay que poner una barra, que si hay que poner cosas en el servicio para que te funcione, que el jabón que tienes que tenerlo a una altura y de eso de que tocas el botoncito. En mi caso, yo no me imagino que otras personas no podrán hacerlo así. Pero sí, todos los días es un challenge. Y bueno, creo que de alguna manera u otra, por más difícil que sea, hay que verlo con la mejor actitud. Claro, y por eso nace entonces Pasión por Vivir, porque lo que tú quieres es contar tu historia. Y eso me parece muy lindo porque yo sé que siempre estabas como tratando de encontrar como ese propósito, qué más podías hacer tú aparte de tu día a día. E interesantemente un diagnóstico como este que obviamente es un balde de agua fría, literal, por eso sí. Inclusive está el challenge que tuviste este mes, sino aparte es como decir, ok, está bien, voy a dedicar este tiempo que tengo y mis historias para inspirar a la gente, no solamente inspirar a la gente que tiene ELA, sino inspirar a la gente sobre eso, sobre cómo vivir después de un diagnóstico devastador, porque es devastador. Sí. Y cómo tú entonces vas y dices, no, ¿sabes una cosa? Voy a vivirlo lo mejor que yo pueda. Y contar esa historia. Cuéntame un poquito acerca de lo que es Pasión por Vivir. Yo empecé Pasión por Vivir simplemente por la razón de que yo, cuando empecé a buscar información sobre el ELA, lo que tú ves es la información más horrible del mundo. O sea, eso es lo que te lleva a cerrarte y a pensar lo peor. Entonces, yo lo que quería era que hubiese un espacio donde la gente pudiera llegar y entender de que tú puedes seguir adelante. Y entonces tengo mi blog, que se llama Estoy Vivo para Contarlo, donde yo cuento cómo fue el tema del diagnóstico hasta el final. Entonces, con eso yo quiero que la gente entienda que, pues, que hay que pasar muchas etapas y muchas cosas. Y que el buscar información en las redes, por ejemplo, probablemente no es la mejor opción. Claro. Tienes que conocer la enfermedad, pero no buscar información adicional. Dedícate a conocer la enfermedad. Y eso es lo que yo trato de hacer en mis redes de Instagram, de Pasión por Vivir PTY, donde yo hablo de mi día a día, cuento cómo es, hablo a veces de mi enfermedad, hablo a veces cómo me siento. Y eso es lo que quiero que la gente entienda, que hay que ver la vida de una manera positiva. Y es algo que créeme que me ha costado, porque yo realmente sí era un fosforito antes. No todo era risa en mi vida, y hoy en día soy otra persona totalmente diferente. O sea, existe el Rogelio de antes y el Rogelio de ahora. Estoy consciente de eso. Entonces creo que he logrado impactar de una manera u otra, porque recibo muchos comentarios positivos y eso la verdad es que me alegra. O sea, yo lo que era justo lo que quería lograr. Ayudar a la gente, y no solamente con ELA, sino con otras condiciones que hayan pasado algo similar a lo que yo pude sentir en su momento. Y sé, porque me lo has comentado, que obviamente eso es un proceso más complejo, eventualmente quizás crear algún tipo de asociación, fundación, que pueda ayudar a la gente. Aquí hay, por ejemplo, Luces, que trata con el tema de la ay, se me fue el nombre de la
que tiene los seizures, se me fue el nombre, o sea, te lo juro que epilepsia, ahí se me fue el nombre de la epilepsia, que mi tío. Que por ejemplo, me acuerdo cuando empezaron con el tema de la epilepsia, que no es inclusive tan raro, mucha más gente, pero aquí no había nada y es carísimo porque las medicinas son muy caras y todo. Entonces esta fundación literalmente lo que hace es eso, poder darle, porque son niños, la mayoría son niños, que desde chiquitos los padres no saben qué les está pasando porque tienen estos ataques, estos seizures, y les dan las medicinas. Tú decías antes lo de la señora que no consigue las medicinas. Bueno, aquí se encargan de que tengan las medicinas y sé que quizás en algún momento poder tener algún espacio donde la gente pueda adquirir esos recursos. La gente, por ejemplo, que no está solo. de esclerosis múltiple se ha agrupado, hay una página, hay médicos, hay gente que no tiene esclerosis múltiple, pero que está ahí, psicólogos. Claro, y que ayudan es importante que quienes tienen enfermedades raras puedan tener algún tema de apoyo, ¿no? Existen varias asociaciones y hay una de ellas que se llama algo de enfermedades raras. Y sí existen muchos gremios y demás con lo que uno está trabajando de cierta forma. Yo sí estoy pensando hacer una fundación porque sí quisiera hacer justo lo que tú estás diciendo, la verdad, lo siento importante. Y la verdad es que yo creo que yo lo experimenté en su momento, lo experimenté 2 veces. Una vez cuando conocí a otros pacientes de ELA, que me sentí muy identificado, y la segunda vez fue cuando fui a Medellín, que fui a un instituto neurológico. Yo entré a ese lugar y por alguna razón yo sentí, o sea, como una energía que no sé cómo describirla, pero para mí fue sentirme con gente que me entendía, o sea, claro. Ellos me entendían, todos los que estaban ahí adentro me entendían, porque de alguna manera u otra, aunque no estábamos pasando todos la misma situación, o no estábamos en el mismo momento, todos teníamos un problema neurológico. Entonces me sentí identificado, correcto, sentí que hablaban mi idioma y me sentí cómodo. Entonces creo que una fundación donde la gente pueda acceder y tener un apoyo, yo creo que es muy importante. Estoy trabajando en eso, estoy pensando ver cómo hacerla, pero estamos en eso. Ya te contaré después un poco más, cuando tenga más noticias. Bueno, pues, sí, para que por favor nos vuelvas a repetir tus redes sociales y todo, para que la gente pueda seguirte y gente ya sea que simplemente quiere conocer tu historia y obviamente los que... Tengo una página web que es pasionporvivirpty.com, donde tengo mi blog, y tengo mis redes sociales en Instagram, que es Pasión por Vivir PTY, donde les estoy contando todo mi día a día y mis historias. Muchísimas gracias. Nos vemos la otra semana, Debbie. Dios primero. Muchísimas gracias, Roberto. Muchas gracias, don Diego Hurtado. Soy Guillermo Ruiz. Pásenla bien.